Vamos a empezar con nuestro casito. Ahí está, lo vemos mejor. Nuevamente, estos son los trastornos extrapiramidales y vamos a empezar con este casito que nos han traído. Dice, una mujer de 55 años acude al médico con antecedentes de empeoramiento del movimiento involuntario de la mano izquierda desde hace 6 meses. Entonces, un tiempo de enfermedad de 6 meses. También informa que toma más tiempo de lo habitual levantarse de la silla. Sus síntomas empeoran cuando se siente estresada. Es decir, hay disminución del movimiento progresivo y esto se exacerba, ¿no? Empeora con el estrés. Dice, no tiene antecedentes de enfermedades ni toma medicamentos. Al examen neurológico muestra dificultad para iniciar el movimiento y temblor en la mano izquierda en reposo. Entonces tenemos al examen físico, temblor, asimétrico, pues, ¿no? Asimétrico en la mano izquierda, el cual disminuye si el paciente se pone en actividad, ¿no? Es un temblor asimétrico y en reposo. Y muestra dificultad para iniciar el movimiento, ¿no? ¿Cuál de los siguientes fármacos de terapia es más adecuado? Entonces es una paciente que tiene un tiempo de enfermedad más o menos 6 meses, un cuadro subagudo, con disminución progresiva del movimiento, generalmente en mano izquierda. O sea, es muy asimétrico, pues, ¿no? También su inicio asimétrico. Y esto empeora con situaciones de estrés. Y el examen lo que encontramos es un temblor y dificultad para el inicio del movimiento. Esto es un cuadro compatible, pues, con enfermedad de Parkinson. Y de los medicamentos que se usan al inicio, vamos a tener varios grupos. Dentro de ellos, los agonistas de dopamina, como el ropinirol, y hay otro que se llama pramipexol, que es la respuesta. Clonazepam no es un medicamento para Parkinson, el metimazol mucho menos, no es para medicación de alguna enfermedad neurológica. El propanolol se utiliza para el temblor esencial, pero el temblor esencial, que es parte del diagnóstico diferencial en este caso, no se acompaña de dificultad para el movimiento, solamente un temblor de mayor frecuencia, generalmente simétrico, este tipo de temblor del temblor esencial, y no suele acompañarse con dificultad motora, ¿no? Como manifiesta nuestro paciente. Y el donepezilo es un medicamento que se da en la demencia de Alzheimer, en la fase inicial sobre todo. Es un antidemencial, entonces no tiene cabida en este momento, ¿no? Entonces el tratamiento ropinirol o pramipexol, que son agonistas dopaminérgicos. Perfecto. Un inicio para hacer un breve recuerdo de lo que es, pues, nuestro sistema extrapiramidal, pues, ¿no? Recordemos que nuestro sistema extrapiramidal, principalmente en la parte anatómica, vamos a hablar de los ganglios de basales, aunque hay otras estructuras, otros núcleos que también facilitan el movimiento. Dentro de los ganglios basales, no se olviden, tenemos al estriado, que está compuesto por el núcleo caudado y por el putamen. No se olviden que el estriado es un concepto funcional, porque estos dos núcleos anatómicamente están separados, pero funcionalmente son uno, o como uno, ¿no? Tenemos también al globo pálido, tanto en la pars externa y en la pars interna. Tenemos a la sustancia negra, recordemos a la pars compacta y a la pars reticular. La pars compacta es donde se produce la dopamina, ¿no? Principalmente. Tenemos a nuestro núcleo subtalámico, que está un poquito más abajo anatómicamente, y una parte importante del tálamo, ¿no? La parte ventrolateral del tálamo, que también participa dentro de la función de nuestro sistema.
lo que quiero que recuerden, porque vemos muchas flechitas y muchos colores, lo que quiero que recuerden es que en el sistema extrapiramidal existen dos vías principales y todas estas requieren de neurotransmisores específicos para que funcionen. ¿Cuál es nuestro neurotransmisor específico aquí? Es la dopamina, que como les dije, se produce en la parte compacta de la sustancia negra. Recuerden que esto se encuentra en tronco encefálico. ¿Ya? Entonces, para que funcione adecuadamente, debe haber una cantidad adecuada de dopamina. La dopamina llega a nuestro núcleo estriado y va a funcionar en dos tipos de receptores, el D1 y el D2. Como ustedes ven, el D1 es mucho más abundante. Este D1 está relacionado al funcionamiento de lo que se llama la vía directa, y el D2, que vemos que es en menor cuantía, a la vía indirecta. ¿Ya? Lo que hace la vía directa es actuar, ¿sí? Vamos a ver esta de acá, la vía directa. Vamos a ver que actúa sobre el globo pálido en la pars interna, inhibiéndolo. ¿Qué es lo que hace el globo pálido? Inhibe también la función del tálamo, y del tálamo lleva una respuesta a la corteza. Entonces, ¿qué sucede si nosotros inhibimos a la inhibición? O sea, negativo con negativo, positivo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a facilitar el movimiento. Inhibo la inhibición, por lo tanto va a haber facilidad de movimiento. Va a incrementar el movimiento. Esa es la vía directa. Y en la vía directa, que depende del receptor D2 a nivel del núcleo estriado, que es mucho menor en cuantía, va a actuar a través del globo pálido externo, va sobre el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico va a regresar el estímulo al globo pálido interno, y nuevamente llega hacia el núcleo, hacia el tálamo en la porción ventrolateral, y lo que va a hacer es llegar a la corteza. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Es algo diferente. Inhibimos la inhibición y eso nos va a dar algo positivo. Aquí el núcleo subtalámico estimula al globo pálido interno, lo contrario que hace la otra vía, ¿sí? La otra vía lo inhibía, la vía indirecta lo estimula, y por lo tanto va a inhibir al tálamo y hacer que disminuya o se inhiba el movimiento. Entonces, disminuye el movimiento. Entonces, para que haya un adecuado movimiento, control de movimiento, debe haber un balance entre el funcionamiento de ambas vías, que, como le digo, depende de la dopamina, ¿sí? Entonces, si hay un balance adecuado, vamos a tener un movimiento normal, ¿no? Totalmente normal. Si existe, por ejemplo, como en la enfermedad de Parkinson, que es un síndrome hipocinético, disminuye, por ejemplo, la dopamina, como sucede ahí, se van a dar la enfermedad de Parkinson o parkinsonismo, que es un síndrome hipocinético. Es el único, no existe otro síndrome hipocinético. Síndrome parkinsoniano. Y ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber disminución de la dopamina y por lo tanto va a haber disminución, pues, de la actividad de la vía directa y por lo tanto lentitud y disminución del movimiento. Y hay otros síndromes que se llaman los síndromes hipercinéticos. ¿Qué es lo que va a suceder, por ejemplo, aquí? No directamente relacionado con la dopamina, sino, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la enfermedad de Huntington? En Huntington va a haber una atrofia, una disminución del volumen celular en el núcleo estriado y por lo tanto una respuesta fallida a la dopamina. En este caso, lo que va a haber es un descontrol, una
disminución de la inhibición del movimiento con predominio de la actividad de la vía indirecta y por lo tanto aumento, ¿no?, de movimiento de diferente índole. Listo. Pasamos rápidamente. De los síndromes hipocinéticos, como le digo, o hipocinético, pero solo existe este, tenemos el síndrome parkinsoniano. El síndrome parkinsoniano puede verse a varias causas. Una de las causas, y la principal, es la enfermedad de Parkinson, que es lo que vamos a tratar. Y otras causas de síndrome parkinsoniano son los parkinsonismos secundarios. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, en esa diapositiva, síndrome parkinsoniano, la principal causa de síndrome parkinsoniano es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson idiopática, sobre todo, que es la más frecuente, la causa más frecuente de parkinsonismo. Y tenemos también el síndrome de Parkinson o la enfermedad de Parkinson relacionado a una herencia autosómica dominante asociada a una alteración en el cromosoma 4. Bastante raro, no es tan frecuente. Sobre todo si se presenta en personas más jóvenes, puede ser que haya alguna relación. ¿A qué se debe la enfermedad de Parkinson? Es una enfermedad neurodegenerativa, no se conocen las causas por las que se produce una muerte temprana de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra, ¿no?, de la pars compacta. Cuando estas neuronas caen en porcentaje más o menos en un 70%, es que se empieza a tener síntomas de enfermedad de Parkinson. Y el marcador anatomopatológico son la existencia de estas inclusiones, que son los cuerpos de Lewy, ¿sí? Clínicamente, y lo que vamos a tratar de recordar, es que es una enfermedad que suele dar más en varones, ¿sí? Generalmente, entre los 50 años en adelante es que empieza a ser más frecuente la aparición. Los Parkinson tempranos son los que dan en menos de 50 años. Ahora, mientras más aumenta la edad, más riesgo de padecer de enfermedad de Parkinson, ¿sí? Mucho más. Listo. Clínica. Dentro de los síntomas vamos a tener síntomas tempranos. Dentro de los síntomas tempranos se mencionan, por ejemplo, trastornos del sueño REM y anosmia, ¿no?, que pueden preceder entre 5 y 10 años, incluso la aparición de los síntomas motores. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener de síntomas que nos van a ayudar al diagnóstico? Porque para el diagnóstico tienen que cumplir algunos criterios. Dentro del principal, y el que no nos puede faltar, es la bradicinesia. La bradicinesia se manifiesta de diferentes formas. Y como les repito, le pongo el asterisco porque es el síntoma que no puede faltar, el signo que no puede faltar. ¿Cómo se manifiesta? Se puede manifestar, por ejemplo, en una facies inexpresiva, ¿sí?, con la disminución del parpadeo. Saben que hay un número de parpadeos normal que tenemos que tener. En ellos no, disminuye la frecuencia. ¿Qué más? Van a presentar cialorrea, ¿no? Aunque es una pseudocialorrea porque no es que se pierda, no es que haya mayor producción, sino es que se pierde la capacidad de deglución por la lentitud del movimiento, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más va a haber? Va a haber disminución del braceo al caminar, ¿sí? Nosotros cuando caminamos, un movimiento automático es el braceo. Este disminuye o casi desaparece en la enfermedad de Parkinson. Perfecto. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el temblor, que es muy característico, entre 4 a 6 Hz, ¿sí? General es mayor en reposo y es en pronosupinación, pues, ¿no? Luego vamos a tener
la rigidez, que va a ser bastante limitante. La rigidez se manifiesta para igual con la lentitud del movimiento y con un aumento del tono. Recordemos que el diferencial es con la espasticidad que vamos a presentar en lesiones de la vía piramidal. Recuerden, de aquí es muy importante el signo de la rueda dentada, ¿no? Perfecto. ¿Qué más vamos a tener acá? La inestabilidad para la marcha. Para la marcha, que suele presentarse en la evolución de la enfermedad no tempranamente, sino como que a los 5 años aproximadamente, ¿no? Hay una inestabilidad, una alteración del equilibrio para la marcha en estos pacientes. Y a medida que avanza el tiempo, se presentan demencia, o sea, más o menos a los 10 años de enfermedad puede haber cierto grado de demencia, trastornos afectivos, y pueden haber disautonomías. Más o menos entre los 10 20 años de enfermedad son los síntomas más lejanos. He marcado con asterisco los que son criterios de diagnóstico: la bradicinesia, el temblor en reposo, la rigidez y la inestabilidad para marcha. Recordemos, y lo vuelvo a repetir, la bradicinesia es la principal manifestación, la que no puede faltar para nuestro diagnóstico. Listo. Vamos a seguir por aquí. Les había comentado que aparte de la enfermedad de Parkinson, la otra causa de síndrome parkinsoniano, entonces la primera causa de síndrome parkinsoniano es la enfermedad de Parkinson. La segunda son los parkinsonismos secundarios. ¿A qué? Secundarios, por ejemplo, a fármacos, que son la causa más frecuente de parkinsonismo secundario. De este grupo, los que se llevan el premio o por frecuencia son los neurolépticos, como son sobre todo los más antiguos, ¿no? De la haloperidol, la olanzapina, la clopromacina, y otros medicamentos, por ejemplo, bloqueantes de calcio, como la flunarizina, que es un medicamento para la migraña, el nifedipino, el verapamilo, antihipertensivos. De los medicamentos que usamos frecuentemente, la metoclopramida, antidepresivos como la fluoxetina, la sertralina también, el litio, entre otros. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? El tratamiento principal es sintomático. No existe a la actualidad ningún tratamiento modificador de la enfermedad comprobado, ni para Parkinson ni para ninguna otra enfermedad neurodegenerativa. Entonces el tratamiento sigue siendo sintomático. En la enfermedad de Parkinson, el principal es la levodopa y sigue siendo la levodopa hasta la actualidad. La levodopa es un precursor de la dopamina que ingresa a través de la vía oral, pasa pues por nuestro tracto gastrointestinal, es metabolizado en algún porcentaje a nivel externo, digamos, en nuestro cuerpo, y llega también en otro porcentaje a través de la barrera hematoencefálica al sistema nervioso central. ¿Sí? Si yo doy la dopamina sola, el porcentaje que es metabolizado en nuestro cuerpo es bastante alto. Y ese exceso de dopamina externa son los que van a producir los efectos secundarios, como las náuseas, los vómitos, hipotensión postural. Por lo tanto, lo que se hace es asociar la levodopa a un inhibidor de la descarboxilasa. Y, por ejemplo, uno de ellos es la carbidopa, ¿sí? Y hay otro que se llama benseracida. Esta hace que disminuya el metabolismo a nivel externo y que llegue mucho más porcentaje a nuestro sistema nervioso central, y ahí recién actuar como dopamina. Por lo tanto, va a disminuir los efectos secundarios y va a mejorar el funcionamiento, ¿no? En cuanto al efecto farmacológico. Luego vamos a tener lo que nos preguntaron en el casito de inicio, un agonista dopaminérgico, los agonistas dopaminérgicos como el ropinirol o, como les dije, ¿no?, el pramipexol, que son agonistas selectivos, ¿no?
Los agonistas selectivos tienen dos funciones. Uno, al inicio de la enfermedad, como monoterapia, y otro asociado a levodopa en las fases más avanzadas. Se dice que existiría, ¿no? Se piensa que podría haber cierto grado de disminución de muerte neuronal porque disminuye el metabolismo de dopamina, pero no está totalmente comprobado. ¿Ya? Hay otros agonistas dopaminérgicos que usábamos antes, como la bromocriptina, que como no es selectivo, no tiene muchos más efectos adversos y más riesgos. Otros son los inhibidores de la MAO. Este inhibidor de la MAO lo que va a hacer es disminuir el metabolismo de dopamina y por lo tanto hace que se quede más en el sistema nervioso central y actúe, ¿no? Dentro de ellos tenemos uno no selectivo, que es la celegilina, que se utiliza hace muchos años, y otro es la rasagilina, que es mucho más selectivo, ocasiona menos efectos adversos y es un poquito mejor en efecto. Igual que los agonistas dopaminérgicos, se usan en monoterapia al inicio de la enfermedad o en las fases más avanzadas junto a levodopa, ¿no? Perfecto. Nuevas terapias, en general cirugías, aunque las talamotomías y las palidotomías no son tan nuevas, son bastante antiguas, ya no se usan. Sí se mencionan, pero ya no se usan, no tienen muy buenos efectos. Lo que sí se ha mostrado que tiene muy buena respuesta, incluso si se coloca tempranamente, son los estimuladores cerebrales profundos a nivel de ganglios basales. Disminuye mucho la necesidad de uso de dopamina, de levodopa, y disminuye los efectos adversos por levodopa, ¿no? Como son las disquimias. Los trasplantes neuronales son experimentales, no es una terapia dicha. Listo. Diagnóstico diferencial, habíamos hablado algo también sobre el temblor esencial en nuestro casito. Recordemos que la enfermedad de Parkinson, a partir de los 50 años en adelante, el temblor esencial sí es mucho más amplio, puede presentarse en cualquier momento de la vida. Es muy interesante que hay una historia familiar, sobre todo predominante en el temblor esencial. Sí, es muy frecuente. La frecuencia, dijimos, ¿no? De 4 a 6, en cambio el temblor esencial es mucho más rápido. Mucho más rápido. Dijimos pronosupinación, que es más o menos así. Y el de temblor esencial es en flexoextensión, así, y mucho más rápido, ¿sí? Mucho más rápido. Es generalmente asimétrico, es decir, aparece en una sola extremidad primero y luego después mucho tiempo afecta a otro y este es simétrico. Factores que incrementan los síntomas, el reposo en cuanto a la enfermedad de Parkinson, en cambio el temblor esencial disminuye, y viceversa, ¿sí? Cuando uno está concentrado, también disminuye en la enfermedad de Parkinson y aumenta en el temblor esencial. En la escritura, que vamos a ver en la enfermedad de Parkinson, micrografia. Y en nuestros pacientes con temblor esencial, una escritura temblorosa, ¿no? Que se va a ver así. Temblor. Al caminar, aumenta el temblor en la enfermedad de Parkinson y en temblor esencial disminuye. Muy interesante lo que sucede con el alcohol. Los pacientes a veces lo dicen, con el alcohol disminuye, no hay ningún efecto con la enfermedad de Parkinson, pero aquí en el esencial disminuye drásticamente, ¿no? Aquí pusimos, es asimétrico, aquí es muy simétrico. La localización generalmente es en extremidades, puede ser en la parte de boca, también lengua, pero lo más frecuente en el esencial es cabeza y extremidades superiores, ¿no? Lo más frecuente. Tratamiento, como dijimos en temblor esencial, el propanolol. Listo. El temblor fisiológico, dentro de los síndromes hipercinéticos, el temblor fisiológico es un temblor que tenemos todos, absolutamente todos, pero que no es perceptible porque es bastante controlado. Se manifiesta cuando hay estados de estrés, falta de sueño, incremento de fármacos o bebidas con cafeína, por ejemplo, con estimulantes, ¿no? Es un temblor bastante rápido, simétrico, y puede estar presente también, por ejemplo, en la tirotoxicosis, pues, ¿no? Problemas de tiroides con hipertiroidismo.
El temblor esencial, en cambio, como dijimos, es un temblor persistente, ¿no? Persistente, que tiene un antecedente familiar. Puede ser en flexo-extensión también como el otro, pero este es un poco más lento. Y al igual que estos, ambos se tratan con propanolol, ¿no? Igual. Las coreas, recordemos que al hablar de la enfermedad de Huntington, hablamos un poquito de que desde el punto de vista anatómico, lo que se va lesionando, atrofiando, es el núcleo caudado. ¿Bien? Y recordemos que la enfermedad de Huntington es una enfermedad autosómico dominante relacionado al cromosoma 4, y esto se da por la extensión de triplete de CAG más de 40, lo cual va a constituir un diagnóstico genético. En Huntington es importante el antecedente epidemiológico. En Perú le van a decir que el paciente proviene de Cañete. En segundo lugar, en el Perú es Cotahuasi, ¿no? Que pertenece a Arequipa. ¿Sí? Ese es el segundo lugar en Perú. Luego es muy importante el antecedente también familiar, es decir, si hay algún familiar que ha presentado cuadro de un trastorno de movimiento, cuadro psiquiátrico o cuadro demencial, nos va a ayudar también a nuestro diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué más? Generalmente este suele presentarse en pacientes jóvenes, entre los 30 a 40 años. No varía la incidencia entre varones y mujeres porque es autosómicamente afecta a todos. La presentación de la enfermedad, desde la presentación de la enfermedad hasta la muerte, pueden pasar entre 15 y 20 años aproximadamente, ¿no? Mientras más tempranamente se presente, es más grave la enfermedad también. ¿Sí? El tratamiento es sintomático. Sintomático, básicamente, dependiendo de la mayor manifestación que tengan. En algunos pacientes van a haber manifestaciones, como les dije, psiquiátricas solamente. Puede haber trastornos de movimiento con la corea generalizada y pueden haber trastornos solamente de demencia, ¿no? Demencia temprana, demencia rápidamente progresiva, que son las manifestaciones clínicas coincidentes en todos los pacientitos. Listo. El hemivalismo es la lesión del núcleo subtalámico que se da generalmente, como su nombre dice, en un solo lado, generalmente por la lesión unilateral. Es raro, se puede dar por etiología vascular, es decir, un infarto, ¿no? Un infarto son movimientos bastante rápidos de una extremidad, ¿sí?